Bueno, un placer enorme hablar con vos, que sos uno de los especialistas más sensatos en libertad de expresión. Creo que hay como mutuo desconocimiento. Y empezar por lo más general. ¿Por qué la libertad de expresión no tiene un límite? A ver, cuando uno empieza a estudiar, digamos, a esta cuestión y la libertad de expresión, lo que se encuentra es con un paradigma, si se quiere, que es, en cierto sentido, es una apuesta. Es una apuesta, digamos, de las democracias occidentales a que la mejor forma de gobernarnos a nosotros mismos es a través de la deliberación pública y la discusión amplia de ideas, digamos. Y esa apuesta que estaba, si se quiere, en el origen de las primeras constituciones de la era moderna, en realidad se vuelve muy relevante en el siglo XX. O sea, la jurisprudencia de libertad de expresión toda, entera, es del siglo XX, en todos los países. Y es en ese momento en donde se clarifica, si se quiere, esa apuesta. Y digo que es una apuesta porque incluso algunas de las decisiones más importantes, históricas en materia de libertad de expresión, especialmente de la Corte de Estados Unidos, han señalado este aspecto, ¿no? Es un experimento en el que estamos. Es un experimento del autogobierno colectivo y en ese experimento partimos de la base de ciertas premisas. Y una de esas premisas es la mejor forma de resolver nuestros desacuerdos, de identificar aquello que es falso en relación a lo que es verdadero, es permitir la mayor deliberación posible, rechazar, digamos, la censura y aceptar solamente un puñado muy estrecho de casos en donde se considera que es aceptable, digamos, la limitación a la libertad de expresión. Pero es como decís vos, es los sistemas constitucionales de las democracias occidentales están con la balanza muy desbalanceada, valga la redundancia, hacia la libertad de expresión. Y el motivo es esta apuesta. Aparecen en este último tiempo ciertas voces que confunden las expresiones de hostilidad o de odio de las redes sociales y las decisiones que toman algunas plataformas de no permitir eso como parte de las reglas con cuestiones que se pueden tomar por fuera de las redes sociales. ¿Vos cómo ves ese debate en donde lamentablemente cuando se corre el límite siempre se corre para deberían prohibirlo? Claro. Y yo creo que es uno de los debates más actuales, ese. Digamos, lo enmarcaría como la cuestión de cómo las grandes plataformas intermediarias toman decisiones respecto de la moderación de los contenidos. Esto, digamos, tiene su historia, ¿no? Cuando arrancó Internet, que vos y yo vivimos, nosotros nos acordamos de cómo era la vida antes de Internet, habían muchísimas comunidades que se iban formando en esa red artesanal y 100% libre que existía hacia fines de la década del 90, y esas comunidades empezaron a desarrollar sus propias reglas internas, ¿no? En su libro, Larry Lessig, en el libro Code, las dos ediciones, él cuenta una historia de cómo en un juego de rol que existía, que era básicamente un juego con base en texto, había surgido un problema y la comunidad misma había resuelto tomar algún tipo de decisión. Y para esas decisiones adoptaban por distintos criterios, no tenían las mismas reglas un grupo religioso, por ejemplo, que un grupo dedicado al sadomasoquismo, ¿sí? Tenían reglas distintas respecto de qué es lo que era aceptable. Y lo que vemos en los últimos tiempos es que las grandes plataformas intermediarias quisieron, digamos, tener esa misma aproximación de nosotros vamos a tener nuestras propias reglas y entonces, por ejemplo, Facebook tiene reglas distintas a Twitter en el sentido de que Facebook pide que los usuarios sean personas reales y Twitter no, por ejemplo, o Facebook es muy restrictivo respecto de la desnudez y Twitter es menos, pero quisieron manejarse con la idea de, bueno, estas son nuestras reglas, pero de manera creciente se les exige que esas reglas tengan algún tipo de correlato en valores públicos o en criterios que los usuarios, la sociedad en general, los gobiernos y ONGs les exigen. Que son, no, vos tenés que tener reglas claras. Ahora, vos pusiste un tuit muy interesante que motivó esta conversación,
que hacías una distinción clara de qué debemos entender por incitación al odio, porque si no se entiende que una expresión que a mí me resulta incómoda, la tengo que censurar porque incita al odio, cuando en realidad debería ser tomada como una expresión de opinión. Sí, sí, yo lo señalaba porque suele haber una confusión, digamos, entre lo que se llama discurso de odio y el discurso de odio que está prohibido, al menos en los países de América Latina, donde rige la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana, en su inciso, en el artículo 13.5, digamos, de una manera muy clara, señala que hay una serie de discursos entre los cuales entra esto que muchas veces se llama discurso de odio, que están prohibidos por la Convención. Pero la Convención lo que hace es atar a ese tipo de discursos al ejercicio de algún tipo de violencia, digamos. Tiene que haber una relación estrecha, directa. Ahora no recuerdo bien la frase exacta que usa la jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto, pero ese vínculo tiene que ser claro, ¿sí? Y en general, mucho del discurso que hoy en día se cataloga como discurso de odio no logra pasar ese test. Entonces pasa a ser un discurso que está dentro de la Convención, no está fuera de la Convención. Habría que ver si en el caso concreto produce algún daño y eso podría generar algún tipo de responsabilidad ulterior, pero digamos, específicamente el caso que yo discutía, que era esto que dijo aparentemente Babi Echecopar sobre que vuelva a Videla, no entra, digamos, en ninguna de las categorías de discursos prohibidos. Ese es un poco mi criterio. Cuando se habla de responsabilidad ulterior, a mí, desde mi ignorancia en el derecho, se me hace que en un mismo discurso la responsabilidad de un ciudadano común, la responsabilidad de un periodista y la responsabilidad de un funcionario con poder no es la misma, aún en la misma frase, ¿o estoy equivocada? No, es así. Especialmente hay como en el ámbito interamericano la jurisprudencia de la Corte y los informes y los criterios de interpretación de la Comisión Interamericana, lo que han ido señalando es que los funcionarios en particular tienen ciertas responsabilidades especiales. Es decir, ellos tienen que cuidar que lo que dicen esté basado en hechos, que no sean mentiras, digamos, no pueden repartir impunemente desinformación. Es decir, por el rol que tienen como ciertas responsabilidades especiales a las cuales tienen que prestar atención. Entonces, por ejemplo, uno puede criticar a un medio de comunicación, pero si un presidente aparece en una cadena nacional señalando todos los sábados que tal diario es golpista, etcétera, eso genera situaciones muy problemáticas que en Venezuela, en su momento, durante la época de Chávez, se había demostrado, digamos, que esos discursos generaban después reacciones por parte de los ciudadanos más comprometidos con el chavismo que derivaba en violencia. Entonces, en ese contexto fue que se generó esta idea de que los funcionarios tienen obligaciones especiales. Después los ciudadanos de a pie, por supuesto, han ingresado al debate público en los últimos años. Antes eran meros receptores, como vos bien sabés, eran receptores, no pasivos, pero digamos, no tenían una gran oportunidad de participar del debate público. Las redes lo que hicieron fue equilibrar todo y eso generó que un montón de personas que antes no participaban, participen. Y los que antes participaban en exclusividad son los que están más escandalizados de las cosas que dicen esta gente con Twitter. Yo eso lo veo mucho. Para mí, los periodistas, digamos, que menos entienden de Internet son los que más le prestan atención a las redes y los que más se pelean con los famosos trolls y discuten. Y me parece que es porque no entienden bien un poco cómo es la lógica horizontal en la que estamos viviendo. Ahora, en esa, digamos, en esa administración o sanción a la responsabilidad, ¿no? No sé cómo es técnicamente. Se supone que debería ser la justicia la que resuelve la responsabilidad ulterior, pero en el último tiempo, y justamente a veces apelando a las convenciones, aparecieron organismos de distinta naturaleza, muchos de los cuales dependen del Poder Ejecutivo que se supone tienen que controlar, que se autoasignan esa potestad de decidir o de recomendarle a alguien que diga una cosa y que no. Digo, no está rayando en la inconstitucionalidad.
Sí, hay un problema ahí. Y me parece que es un punto central que lo señales y que creo que nos vamos a empezar a dar cuenta con el tiempo de por qué es un problema. Creo que todavía no ha llegado aquí la ola que hace que este tipo de, digamos, de reacciones sean un problema. Y creo que tiene dos motivos eso. Por un lado, que el Estado señale qué discurso público es deseable y que no es deseable siempre es problemático. Eh, Puede, digamos, proponer un discurso positivo y hacer campañas, por ejemplo, de concientización respecto de lo que se te ocurra, y eso es obviamente legítimo, pero cuando se pone en juzgador, por más que no tenga consecuencias penales o civiles directas, es un rol que el Estado no debería tener, digamos. Es un rol que históricamente el Estado no tuvo. El Estado no define qué es verdadero y qué es falso, el Estado no define qué es bueno y malo, digamos, por definición. Ese es un rol que nos toca a cada uno de nosotros como ciudadanos. Ese es parte del experimento del que te hablaba al principio, ¿no? El experimento es que cada uno de nosotros somos los jueces de qué es verdadero y qué es falso. Entonces ahí tenés un problema porque además, desde el punto de vista estratégico, por más que uno, por ejemplo, pueda coincidir 100% con la opinión de la Defensoría del Público o el INADI en relación a la crítica de determinado actor, genera un efecto contrario muchas veces, que es que ese discurso primero, como fue criticado, atraviesa lo que se conoce como el efecto de Barbra Streisand, que es que cuando vos querés censurar un discurso o cuando lo censurás, no en el sentido de que lo prohibís, sino que lo criticás, ese discurso se potencia mucho más. Entonces ahí hay un problema estratégico, digamos. Posiblemente sea contraproducente, digamos, ese tipo de intervenciones. Pero después tenés un problema que está vinculado, que todavía creo que acá no llegó, pero va a llegar, que es que empiezan a surgir actores no estatales que ejercen el mismo rol. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de los verificadores, que cuando se atan a lo que es verdadero y es falso, no es tan polémico, pero cuando empiezan a hacer análisis de contexto, como que este es engañoso y no, me parece que generan el mismo efecto contrario al que están buscando. Posiblemente aumenten la polarización, eso también está relativamente estudiado, no comprobado, pero hay estudios que postulan que una de las causas de la polarización es esta idea de, no, vos te estás equivocando, yo te señalo la realidad, y como que los discursos, digamos, empiezan a ser identificados como de élite y genera como una especie de reacción contraria. Pero lo que más me preocupa, que creo que está vinculado, pero todavía acá no llegó, es el surgimiento de un clima de censura. Pero a nivel social me refiero. ¿Viste? Cuando empiezan a haber discursos como por ejemplo la idea de que cualquier persona que me ofende tiene que ser criticada, tiene que ser cuestionada, esta idea del canceling de la gente en las redes sociales, la reacción contraria que hay. Por ejemplo, hoy veía Vox, el sitio de internet. Hay un periodista que yo no sigo mucho, pero lo conozco de nombre, Matthew Iglesias, que firmó una carta abierta en donde justamente cuestiona este clima de autocensura que existe y de, digamos, como una especie de crítica social que tiene el efecto de censurar y limitar el debate público. Él firmó una carta en ese sentido que se publicó en la revista Harper's, y una persona de la redacción le escribió una carta a los dueños del medio quejándose, digamos, por esa firma, porque había firmado con personas que eran transfóbicas. Esta persona es una mujer trans, y se produce como esta idea de que yo no puedo ser ofendido. O sea, no puedo haber un discurso público que a mí me ofenda, y yo tengo un derecho a no ser ofendido. Y eso no tiene expresión ni a nivel judicial ni a nivel más amplio estatal. El Estado no se mete en esa discusión. Pero es como un clima social que genera esa limitación del debate público que me resulta problemático y que creo que acá no llegó, pero quizás llegue. Somos un país en el que las cosas tardan 2 o 3 meses en llegar, y eso quizás en algún momento, me parece, pueda llegar a venir. Y ahí para cerrar y agradeciéndote este rato y los conceptos que da para pensar mucho, ¿cuál es el camino? ¿Cómo salimos? Es súper problemático. Me parece que no tengo una respuesta definitiva, digamos, pero me parece que hay que volver a los principios fundacionales, digamos, de las democracias modernas,
volver al experimento del debate público abierto. Y me parece que en tanto los ciudadanos de a pie, digamos, empezamos a participar de ese debate público, tenemos que empezar a desarrollar, especialmente quienes tienen más responsabilidades, tenemos que empezar a desarrollar cierta, digamos, grositud en la piel. Tenemos que ser un poco más inmunes a las críticas, tenemos que ser un poco más tolerantes con incluso insultos, digamos. Creo que el límite en ese caso son las amenazas, y las amenazas que también tienen algún tipo de verosimilitud, ¿no? No cualquier amenaza tiene la misma entidad. Pero me parece que tenemos que ir desarrollando eso porque el debate público, al ser horizontal, se vuelve más caótico y los niveles de toxicidad aumentan. Los gatekeepers, digamos, ya no son los mismos que eran antes, los que están no tienen la misma capacidad de control de los que tenían antes. Y bueno, va a haber que ir surfeando, digamos, esta situación hacia... espero, digamos, que sea un mayor nivel de tolerancia con las críticas y mayor nivel de libertad, y aceptar que el debate público es caótico y eso es parte de la democracia. No, y además si confiamos en el criterio de los ciudadanos para el voto, ¿por qué no vamos a confiar en el criterio para seguir una cuenta de Twitter o para decir algo en una red social? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Adriana.